Las personas naturalmente, en un sentido, no son tan agradecidas. Si tú lo quieres corroborar, mira a tus vecinos. ¿Cuántas veces te han dicho gracias? Bueno, tú eres el único que puede contabilizar eso. Yo no sabría, no vivo donde tú estás, pero podemos comenzar a ver que el decir gracias no es muy común entre nosotros. No es muy común. Algo que yo recuerdo es esta imagen. Es una imagen que se ha tomado ahí en Profan. Ahí tenemos dos maestras, una que está de espaldas, otra que sí está mirando. A una le gusta la fama, a la otra no. No, es una broma, no es. Reciben un refrigerio que nos da una entidad que nos permite tener el dinero para poder alimentarlos y darles algo, aparte de lo que es la palabra de Dios. Y comenzamos nosotros a trabajar en sus vidas. Ellos vinieron primero y comenzaban a tener sus arranques y te golpeaban y algunos de ellos te aventaban la madre, te insultaban y te decían lisura como no tienes idea y te decían distintas cosas de todo color, como no te imaginas. La palabra de Dios ha ido morando en sus corazones de muchos de ellos y en el momento ellos, tú le dices un abracito, ellos te abrazan y te aman. Ya no hay tanto índice de lisuras en su boca, ya no hay. De repente patean, antes golpeaban, pero ahora solamente te patean un poquito nada más. Y cuando lo hacen se arrepienten después, pasada una hora o algo así. Y hemos estado comenzando a ver cómo Dios ha ido trabajando en sus vidas. Nos alegramos conjuntamente con mi esposa y todos los siervos que trabajan allí. Nos gozamos mucho porque Dios está obrando en sus vidas. Es un motivo para poder estar agradecidos. Pero algo en lo cual estamos trabajando aún más es que cuando ellos reciben su comida, ellos van con su plato, terminan su comida, van a la cocina, dejan su plato y se van. Y la cocinera le dice, pues no, gracias. Ellos voltean, miran y se van. No dicen nada, no dicen nada. Ese es bien gracioso, pero no dicen nada. Te queda mirando como diciendo, ya, ¿qué? ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué quieres que te diga? ¿Gracias? No. Y ellos no lo hacen. Por eso que nosotros a veces incentivamos, chicos, cuando vayan a la cocina digan gracias. Gracias por la comida, gracias a Dios por la comida. Y ellos están comenzando a ser trabajados en sus corazones en cuanto a la gratitud. Y la gratitud tiene que ver con esto. En definitiva, el ser agradecidos hace mucho cambio en nuestra vida. Cuando tú eres una persona agradecida, muchas cosas en tu interior van a comenzar a cambiar y se van a ver reflejadas en el exterior, con las personas semejantes que están a tu alrededor. Se va a comenzar a ver, se va a evidenciar esto. Y la enseñanza del día de hoy quiere tocar netamente con lo agradecidos que estamos nosotros como hijos ante nuestro Señor. Un escritor llamado William Shakespeare, ustedes lo pueden conocer, si lo conocen mediante algunos libros, él decía, cuánto más aguda que los dientes de una serpiente es la ingratitud de un hijo. Fuerte, ¿ah? Muy fuerte, ¿ah? Cuánto más aguda, dice, que los dientes de una serpiente es la ingratitud de un hijo. Está diciendo que la serpiente no es nada comparado a su mordisco a un hijo ingrato. Y en ciertas ocasiones debemos cuidarnos de esto, porque somos hijos de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Y el ser ingratos con Él, según lo que dice este conocido escritor, nos hace terribles como una serpiente y aún más todavía. Por ello, hermanos míos, el día de hoy vamos a estar estudiando en el libro de Lucas, en el capítulo 17, por favor les pido que me acompañen en sus Biblias. Lucas capítulo 17. Si usted no tiene una Biblia, puede levantar su mano y ahí mis hermanos van a estar pasando a sus lugares, dándole una Biblia, prestándole la palabra de Dios. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. ¿Lo encontraron, hermanos? Sí, muy bien, algunos están buscando todavía. Lucas capítulo 17.
verso 11 en adelante. 17:11. Muy bien. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora, este pasaje es bien interesante, es muy hermoso, porque antes de esto Jesús había hecho algunos milagros. Había comenzado a hacer milagros. Si usted se da cuenta en el libro de Lucas, va a encontrar que Jesús en el capítulo 5, verso 12, él sanó a un leproso. Tocándolo, le dijo: sí, quiero que estés limpio, quiero que seas limpio, y lo sanó. También comenzamos a ver otro portentoso milagro de los 2 ciegos, y también en esta oportunidad vemos cómo ahora Jesús va a sanar a 10 leprosos. Le va a quitar toda su lepra. Ahora, en el versículo 11 va a comenzar a mostrar cuál era el recorrido de Jesús. Dice que Jesús estaba yendo a Jerusalén y estaba entre Samaria y Galilea. Cuando vemos esto, está indicando de que Él está a meses ya de ir a la cruz, a meses de poder morir en la cruz. Y ante ese tiempo, Jesús está entrando en una aldea en la cual se encuentra con unos leprosos. Y cuando nosotros conocemos a un leproso o vemos a un leproso en estos días, podemos observar que hay cura, pero en esos tiempos no había cura. Es más, en el Antiguo Testamento la palabra leproso tenía que ver con castigo de Dios, porque comenzaban a decir: si esta persona era un leproso, entonces Dios lo ha castigado. Él ha pecado o alguien ha pecado porque tiene lepra. En el Nuevo Testamento, esta palabra de lepra se conoce como lepsis, que es una enfermedad de la piel. Es una enfermedad tan grave, tan contagiosa, que en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 13, capítulo 14, se tuvieron que escribir algunas prescripciones acerca de ello. Es más, había algunas personas que eran los sacerdotes, y los sacerdotes tenían que verificar, como si fueran unos inspectores de salud, si es que esa persona tenía lepra o no. Es decir, es como que un día tú vas, te miras al espejo y sale un punto blanco. Y en ese punto blanco que tienes allí, tú vas rápidamente al sacerdote. El sacerdote comenzaba a mirarte, te observaba y te tenía en el lugar donde él estaba durante 8 días. En esos 8 días, él comenzaba a verte si es que ese puntito comenzaba a reproducirse en distintos lugares de tu rostro. Si pasaba eso, lo que sucedía a continuación era que te expulsaban del campamento o te expulsaban del lugar donde tú estabas viviendo con tu familia. Te sacaban, te llevaban lejos, te decían: tienes que irte a otro lugar. Porque en Levítico decía: si había un leproso, tienes que botarlo fuera del campamento. Bótalo. Porque si ese leproso estaba dentro de la comunidad, todos se contagiaban y todos morían. Pero ¿qué pasaba si es que no estaba, ese puntito desaparecía a los 8 días? Pasaba otros 8 días más y ahí tenía que ver si es que había mejorado y lo dejaba limpio. Los sacerdotes eran los encargados de poder desempeñar esa función para saber si era o no era lepra. Esa enfermedad era tan horrorosa que no podría tener algún contacto social con nadie. Era lo peor absolutamente. Imagínate, si tú comienzas a tener un brote de lepra, te tendrías que olvidar de la gente que más necesitabas. Si tenías gente a la cual tú amabas, tenías que olvidarte de ellos. Si tú tenías un hijo, una hija, tenías que olvidarte de ellos también. Porque no podías tocarles ni darle un beso. No podías hacer nada de eso. Es más, tu familia tenías que abandonarla. Tenías que abandonar todo lo que tú amabas, aún tus amigos. Todo tenías que abandonar por la lepra. Era horrible. Ni siquiera podrías
entrar en la sinagoga para adorar a Dios. Imagínate. No podías hacer eso. Estabas excluido de todas las cosas. Y por eso de que estas personas eran las personas más miserables de todas, creyendo que habían sido castigados o maldecidos por Dios y por los hombres. Por eso que ahí es donde tiene que entrar Jesús. Tiene que haber una intervención divina. Y ahí está Él. Está entrando en una aldea y comienza a ver y le salen al encuentro 10 leprosos. Y quiero mencionarte un poco acerca de esta lepra. Según estudios científicos y médicos, dice que la lepra ataca los nervios y la piel. Primero comienza así. Después anestesia todo tu cuerpo y las extremidades para que la sensación se comience a perder. Aparece un punto y comienza a extenderse en todas las direcciones. Una parte de las cejas comienza a desaparecer. Crecen inflamaciones tumorales, como tumores, por todo el rostro, hasta cubrir sistemáticamente todo el cuerpo. Los dedos del cuerpo se absorben debido a la bacteria o el bacilo que comienza a invadir la médula ósea y a su vez dificulta el suministro de sangre, causando que se marchiten los huesos y el resto del cuerpo. A partir de ello, el ser destruye su tejido porque no tiene sensación alguna. Comienza él a poder rascarse, o si se comienza a lavar con agua caliente, ya no sabe si se está lavando con agua caliente o hirviendo. Como algunos escritores mostraban de algunas personas que por no tener sensación en su cuerpo o en su rostro, ellos se lavaban con agua caliente hirviendo de la tetera y terminaban perdiendo sus ojos, muchos de ellos, porque no sentían el calor. Todos sus nervios estaban atrofiados. Dice, penetra en todos los órganos del cuerpo, no solamente por fuera, sino también por dentro. Todos los órganos, todo. Y afecta, dice, a la laringe. De modo que terminas con una voz débil y ronca. Sus llagas abiertas emitían un olor muy desagradable. Y bien, esto era la lepra. Esto era la lepra. ¿Hay alguien aquí que quiere tener lepra? No creo que alguien quiera tener lepra aquí. Era horrible esta muerte. Es horrible. Esta enfermedad era cruel. Y nos preguntamos, y lo que yo siempre me preguntaba es, ¿por qué es tan cruel si no tienes dolor, si no sientes ningún dolor, ¿por qué es tan cruel? Bien, ahí a lo que dice un doctor que es especialista en cuanto a la lepra, que se llama Paul Brandt, el doctor dice lo siguiente, que la destrucción, o sea, lo horrible de esta enfermedad es que la destrucción se produce únicamente porque el sistema de advertencia del dolor se ha ido. Se ha ido. No hay nada que te pase la voz de que te duele. Hay personas que quedaban dormidas y un ratón podía morder sus dedos hasta comérselo y no lo sentían. Tenían que despertarse la siguiente mañana y enterarse nada más que no tenían su dedo. Era así. Esa era la vida de un leproso. Esa era la lepra. Definitivamente era horrible porque religiosamente, socialmente contaminaba todo en todos los sentidos. Su familia tenía que abandonarla, tenía que abandonar a todo. Inclusive sus propias esperanzas eran abandonadas porque lo único que le quedaba era la muerte. Nada más. Era la muerte. Morir. No había nadie más. Y esa era la muerte. En la misma condición en la cual muchos de nosotros hemos pasado también. Y algunos están pasando hoy en día. Esta lepra hoy en día se conoce como pecado. Y comienza a destruir todo lo que tú tocas, todo lo que tienes a tu alrededor y tu propia vida inclusive. Por eso, que lo interesante en el versículo 12, dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos porque no podían acercarse a Jesús, se paraban muy de lejos, no podían acercarse, si se acercaban, les podían apedrear y los mataban por contagiar a otra persona, no podían estar muy cerca,
Es más, si tú caminabas por ahí y encontrabas un leproso, el leproso, si se encontraba contigo, tenía que decir inmundo, inmundo, tenía que gritar, oye, no te acerques a mí, soy inmundo, aléjate, aléjate. ¿Tú vivirías con eso? ¿Tú podrías vivir así todos tus días de tu vida con todos tus amigos que están por allí? Y decirles, no, no te acerques a mí, soy un inmundo, te puedo hacer daño, no te acerques a mí. Esta era la vida de los leprosos. Por eso que cuando Jesús se acerca allí, en el versículo 13, de una manera increíble, ellos, dice, alzan la voz. Y cuando dice que alzan la voz, están gritando. Ahora, ¿cómo gritarán? Si se acuerdan que malora lo que es la laringe. ¿Cómo pueden haber gritado? Bueno, ellos comenzaban a decir, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y comienza a hablar y decirle, Jesús, ten misericordia de nosotros, Maestro. Y cuando le hablan Maestro, esta palabra Maestro implica de que los leprosos sabían de que Él tenía autoridad, que Él tenía poder, Él tenía un poder milagroso. Habían escuchado las sanaciones que había hecho Jesús anteriormente, lo habían conocido y querían poner su esperanza en Él, en esta oportunidad, al decirle, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros. Porque ellos estaban en una condición lamentable y esta era una expresión usada en todos los evangelios. Si usted se da cuenta, como Bartimeo dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, o apiádate de nosotros. O muchos de los que estaban enfermos a lo largo de los evangelios comienzan a decir las mismas palabras, ten piedad de nosotros, Jesús, ten piedad. Y esta palabra, ten piedad, eran personas que buscaban que Dios los pueda sanar, que los sane de esta suerte en la cual les tocó vivir definitivamente. Y los leprosos, como dirían algunos, se la jugaron el todo por el todo. Porque en el versículo 14 Jesús les responde. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Id, mostraos a los sacerdotes. Pero ¿por qué le dice esto? ¿Por qué no va y le toca como en los anteriores, el capítulo 5, versículo 12? ¿Por qué no le toca como lo sanó al leproso? ¿Por qué no lo hace con ellos? Lo que Él está comenzando a hacer, Jesús, es dos cosas. Uno, está aferrándose a la norma que era según la ley, como está escrito en Levítico capítulo 13, también capítulo 14 también, porque ahí habla acerca de todo lo que tiene que hacer el procedimiento para un leproso. Y lo que Jesús está diciendo es, anda, ve al sacerdote y preséntate. Anda, ve, que te mire. Anda, ve. Y tú como leproso dices, pero Jesús, si yo voy allá al sacerdote, lo que va a acontecer es que me van a apedrear, porque estoy con lepra. Y si yo me quedo aquí, voy a morir por la lepra. Entonces los leprosos tenían una de dos. Se quedaban a morir o se iban a ser apedreados para morir. Una de dos. Las dos opciones son muerte. No les quedaba otra. Y lo único que comenzaron ellos a hacer, según el versículo 14, comenzaron a ir. Y aconteció que mientras iban, dice la palabra, que fueron limpiados. Fueron purificados. Es como que ellos están caminando y comienzan a caminar y dicen, oye, ¿qué pasó? Tus llagas no están. Oye, mira mi piel, la siento, puedo sentirlo. Oye, ¿qué ha pasado con tu rostro? Está mejor, estamos sanados. Y comenzaron a ver que estaban limpios, que la fe que ellos habían puesto, una fe básica que habían puesto en Jesús para que los sane, los había sanado. Los sanó. Y aquí la historia está muy bonita, porque todos los leprosos han sido sanados. Se mostró el gran poder del Señor, la compasión del Señor. Se mostró todo eso. Y es algo muy bonito, porque Dios es compasivo con aquellos que le buscan.
Es muy compasivo. Es como tu persona y mi persona. Cuando sabíamos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando sabíamos que teníamos una lepra, la cual nos acompañaba de generación en generación en generación. El que les habla, mi padre, su padre de él engañó a mi abuela. Mi padre engañó a mi madre. Y lo que seguía conmigo era la misma suerte. Iba a ser un mismo leproso. Lo mismo iba a pasar conmigo. Pero tuvo que estar ahí Jesús para hacer un cambio. Tuvo que pasar algo allí. Jesucristo tuvo que salir a nuestro encuentro para que tu final, tu vida, todo eso pueda cambiar y volcarse para gloria del Padre, para su buen nombre y también para tu beneficio, pero sobre todo para la alabanza de su gloria. Y eso es lo que comienza a hacer aquí. Lo interesante es que Él sanó a todos. Es como muchas de personas venimos con una agenda particular y le decimos: Dios, ¿sabes qué? Me está yendo mal, me ha salido gripe, sáname, sáname, quiero ya salir de esta gripe. ¿Era algo así? Los leprosos fueron a Jesús para ser limpiados, solamente para ser limpiados, simple. Pero aquí la historia se vuelca cuando Lucas menciona y escribe el versículo 15. Este versículo 15 es el más polémico de toda esta hermosa historia. Dice en el versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió glorificando a Dios a gran voz. Todo loco él. Estaba yendo, vio que estaba comenzando a cambiar toda su piel y ni siquiera llegó a ir hacia los sacerdotes. Volteó y comenzó a correr y a gritar: gracias Dios, gracias, gracias, me has sanado, gracias, gloria a Dios. ¿Qué cosas habrá estado diciendo este hombre? Pero lo que estaba comenzando a evidenciar en su corazón era gratitud. Era mucha gratitud. Hermano mío, ese leproso estaba muerto y ahora tiene vida. ¿Tú crees que no es algo para poder agradecerle a Dios? Pero él estaba comenzando a levantar su voz, a gran voz, gritando: gloria a Dios, aleluya, gracias Dios, gracias. Estaba lleno de asombro, de alegría. No podía procesar todo esto que estaba comenzando a experimentar de la mano de Jesús. Y él comienza a volver, porque no solamente se queda satisfecho con lo físico que él ha hecho en su vida, sino que el versículo 16 dice que se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, sumamente agradecido, porque sabe que su condición alienante necesita reconciliarse con Dios, necesitaba encontrarse con Él. No tiene nada más que decir que postrarse a los pies de aquel que lo salvó. Eso es gratitud. Eso se llama gratitud. Es cuando tú y yo comenzamos a comprender de dónde te sacó el Señor y de dónde hasta ahora te sigue limpiando y en el proceso en el cual te sigue añadiendo para su buen nombre, para darle buen nombre a su Dios, a su Padre, a nuestro Padre. Eso es gratitud. Ante los ojos de doctrinas, podríamos decir, como bautistas: no, pero ¿por qué se tira al suelo? Es pentecostal. ¿Cómo se va a tirar al suelo? ¿Cómo va a hablar así fuerte? Bueno, no sé si será doctrinalmente pentecostal o bautista, pero lo que sí dice aquí la Biblia es que él glorificó a Dios a gran voz y se postró ante Jesús. Punto. Eso es lo que dice. Lo adoró. Y lo que aquí comienza a mostrar es la gran emoción, la postura que este samaritano comienza a adorarle. Ahora, lo interesante de esto es que Lucas añade en ese texto 16 que este era un samaritano. Este era un samaritano. Era un samaritano. Y los samaritanos no eran bien recibidos en lugares judíos.
¿Por qué? Porque decían que los samaritanos se habían combinado con distintas ciudades o personas que adoraban otros dioses y habían mezclado todo eso. Entonces los judíos, como eran tan puros, comenzaban a decir, no nos acerquemos a ellos. Es más, si querían cruzar hacia otro lugar, hasta Galilea, de Jerusalén a Galilea, tenían que darse todo un vueltón y no pisar nada de Samaria. Eran tan celosos. Pero lo curioso es de que un samaritano de 9 judíos, los 9 judíos solamente llega a ese hombre, el samaritano, el que era indigno de recibir nada, el que era la persona menos preparada como para recibir la salvación. Porque recuerden que Jesús vino a la casa de Israel. Pero tristemente se cumple lo que dice en Juan, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Y para vergüenza de todos los discípulos que estaban con Jesús, este hombre era un samaritano. Y así vemos cómo la lepra no perdona condición. Así vemos cómo la lepra no va a dar disculpas a tu nacionalidad. No da disculpas a nada de eso. La lepra te toca y te tocó y muerto estás. Sencillamente. Por eso que el samaritano estaba con los judíos. Y los judíos lo recibían. ¿Por qué? Porque estaban en la misma condición de morir. Pero ahora que están sanados ya no lo van a recibir. Ya no, ya. Y lo que Jesús comienza a preguntarse en el versículo 17 es lo más triste. Respondiendo Jesús, ante toda la algarabía que miraba de este samaritano, le dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? A ver, yo creo que yo mandé 1, 2, yo mandé 10, pero solamente me dio 1, que no eran 10. ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están? Porque solamente veo aquí uno que está postrado. Uno que realmente tuvo gratitud. Hubo uno que realmente no tenía una agenda particular. Hubo uno que quería venir a adorarlo en gratitud por lo que él había hecho. Los demás, ¿dónde están? Ya no tienen ningún interés en Jesús. Ya no quieren clamar a gran voz a Él. Están yéndose rumbo al sacerdote. Ahí van a pasar 8 días. Y si es que están curados, 8 días más para poder verificar esto. Y van a quedarse allí nada más. Pero este samaritano voltea. Y ni siquiera está yendo hacia ese lugar. Y lo adora. Los 9 obtuvieron lo que querían. No tienen ningún deseo de adorarle, ni de glorificarlo, ni de agradecerle. No están en la historia ya. Ya no están. Ellos no lo ven como Dios. No quieren caer al suelo y darle las gracias o la gloria necesaria. No quieren postrarse. Y así habían muchos en el ministerio de Jesús. Muchos había así. Sin remordimientos, que le seguían por comida, que le seguían porque mira, expulsa por favor al demonio que está dentro de mi hija, de mi hijo. Por favor, sáname, sánanos a todos por favor. Te lo pedimos Jesús, vamos. Tú puedes hacerlo, tú eres el rabí, tú eres maestro, pero no eres mi Salvador. No eres mi Dios, no eres nada mío. Yo no te voy a rendir culto a ti. Solamente quiero que me cumplas mi capricho, mi necesidad, lo que yo quiero que hagas. Eso quiero que me sanes. Y había muchas personas que comenzaban a seguirle por esos medios. Querían seguirle así. Y muchos de ellos, Jesús comenzó a retarlos y se dieron la media vuelta y se fueron. Y Jesús miraba a sus discípulos, inclusive le decía, ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también quieren irse? Sabía del corazón de muchas personas que tenían una agenda muy particular. Es como que nosotros venimos delante del Señor y le decimos, Señor, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes en esto. Ayúdame con mi deuda, ayúdame con mi hijo, con mi hija. Quiero, por favor, tener oportunidades. Quiero poder tener un buen trabajo. Quiero tener esto, quiero tener lo otro. Quiero aquello y otro. Pero no estamos dispuestos a arrodillarnos, a postrarnos delante de Él. No digo que somos todos, pero hay algunos que tenemos agendas muy particulares en nuestros corazones. Y olvidamos la gratitud. La gratitud.
Dios, gracias. Gracias. Este samaritano sabía que era un pecador, pero sabía que Dios le había mostrado misericordia, compasión y también que le había mostrado su poder. En cambio, los otros, de corazón duro, estaban satisfechos, pero consigo mismo. Y no querían saber nada más de Jesús, porque no aparecen más en la historia. Acompáñame al versículo 19. Después de todo esto, que Jesús comienza a preguntarse dónde están los 9 y que no hubo nadie que volviese de los judíos y que dé gloria a Dios, sino este extranjero, le dijo al samaritano: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y cuando comienza a hablar esta palabra salvado, no tiene nada que ver con lo que dice en el versículo 14, que fueron limpiados. Porque esta palabra fueron limpiados habla acerca de una purificación de su cuerpo. Pero cuando Jesús le dice, tu fe te ha salvado, esta palabra salvado tiene que ver con guardar. Y hablaba acerca del mensaje que Jesús estaba comenzando a comunicar a todo lugar. La salvación en Cristo Jesús, la salvación en Él, las buenas nuevas del reino de Dios. Eso es lo que estaba comunicando. Y el samaritano agarró la mejor parte. Por eso es que con alegría, con gozo, con adoración, gratitud, se comenzó a humillar delante de Jesús. Esta es una fe que realmente abraza a Jesús como Dios, como Señor. Lo abraza a Él. La fe que nos hace inclinarnos para poder reconocer en humildad la necesidad de Él en nuestras vidas. Esa es la humildad que nos comienza a mover algo dentro de nosotros y a reconocer que necesitamos de Él. Reconocemos que te necesitamos, Señor. No es lo que yo pensaba que era más urgente, te necesito a ti. Y quiero agradecerte. Pero no obstante, no podemos olvidar a los 9 que mostraban una actitud equivocada, que comenzaban ellos a tener una actitud como los judíos, que dame alimento, dame sanidad, sácame un demonio, haz milagros, pero no querían rendir culto al Señor, no querían darle alabanza, gratitud, adoración a Jesús. Por eso que MacArthur dice, el único samaritano es una imagen de los marginados. El remanente, el 10%, como dice en Isaías 6, la 10ª parte que creerá la doctrina del remanente. Son pocos, solamente son unos cuantos, solamente fue uno de 10, la 10ª parte que vino a postrarse delante de Jesús. Los demás, ¿dónde están? Todos escucharon el mensaje, todos vieron el poder de Dios, cómo eran sanados. Todos se maravillaban por la enseñanza que daba y los milagros, pero solo unos pocos vinieron y cayeron a sus pies y le glorificaron como a Dios, humillándose, ofreciendo gratitud a Él. La mayoría de los demás estaban contentos con arreglar su vida un poco, de una manera superficial. Pero había un pequeño grupo que quería que Jesús cambiase sus almas, transformase sus corazones. Y algunos de nosotros somos ese pequeño remanente. Sí. Es por eso que lo único que eso causa en nuestros corazones es gratitud a Él. Es gratitud a nuestro Señor. Es el poder agradecerle, Señor, gracias. Gracias porque me liberaste. No sé en dónde iba a caer o dónde yo iba a poder estar, pero tú me salvaste. Gracias. Gracias porque estaba ciego y destruía a mi familia y destruía todo lo que yo podría tener. Pero ahí estabas tú, me rescataste. Por amor de tu nombre, lo hiciste. No tenía yo valor alguno, no teníamos ningún valor, pero pagó un gran precio por nuestras vidas. Gracias, Dios. Alabado sea tu nombre. No éramos dignos, éramos lo mismo que ese samaritano. Merecíamos morir.
Pero si tú estás sentado allí, no creo que sea por las puras. Creo que hay un propósito y debes agradecerle a Él. Si tú no puedes tener mucho movimiento o ir de aquí a allá, puedes orar. Agarrar una hoja y poder orar por todas aquellas personas, por la iglesia inclusive, por aquellos que están yendo a lugares donde tú no puedes ir. Si tú no puedes hacer eso, de repente Dios te ha dado la provisión económica, apoya a misioneros, apoya a personas que pueden ir a hablar del evangelio a otros lugares donde aún Cristo no ha sido conocido. Apoya inclusive con tus manos, si tú puedes enseñar bien, si tú puedes inclusive tienes el amor de limpieza o el amor de poder ordenar las cosas, etcétera, etcétera. Dáselo al Señor en gratitud. Porque un corazón agradecido le quiere alabar, le quiere adorar. No solamente quiere ser un consumidor, no solamente quiere ser una persona que se sienta todos los domingos y viene monótonamente día tras día, día tras día. Quiere servirle a su Señor, quiere decir: Dios, aquí estoy, ya me sanaste, la lepra lo quitaste. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ti? Estoy agradecido, no sé qué hacer, quiero hacer algo para ti. Algo quiero hacer. Estoy alegre, estoy contento. Mi corazón se llena de gozo. Algo quiero hacer para ti, Señor. Te quiero agradecer con todas mis fuerzas, con todo lo que pueda tener. Y ese es el sentimiento o la convicción, la actitud que uno debe tener en el corazón al experimentar esta gracia. Por ello, hermanos míos, decía este escritor que la gratitud es escasa, aún más que la propia fe. Seamos agradecidos con Dios. ¿Qué les parece si comenzamos a agradecerle el día de hoy? Vamos a orarle. Allí donde estás tú, vamos a agradecerle. Yo he comenzado a hacer un ejercicio de 40 cosas en mi cuaderno que agradecerle a Dios. Y aún quiero seguir más, desde las mínimas hasta las más grandes. Pues quiero tener ese corazón agradecido día a día. Me olvido. Nos olvidamos. Pero tenemos que recordar y decirle: Dios, gracias. Gracias, Señor. ¿Tú sabes por qué darle gracias? Aprovecha este momento. Aprovecha. Clama a tu Padre. Clama a Él. Ora ahí donde estás. Y dile: gracias, Señor. Gracias por lo bueno que eres. Gracias, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo bueno que te has mostrado para con nosotros. Gracias porque ya no estoy en el camino donde yo iba a caer. Gracias, Dios, porque no sé qué hubiera sido sin ti, tu rescate hacia mi persona. Gracias, Dios, porque no había nada digno en mí. Y aún siendo testarudo me buscaste y me diste tu amor. No había nada. Pero si tú eres una persona que aún no ha experimentado de esta gracia, si tú eres una persona que aún no ha conocido de Jesús y deseas experimentar a Él, deseas entregar tu vida a Él, ya no quieres seguir más con esta lepra, ya no quieres seguir más que esto te siga consumiendo tu cuerpo, tienes que recordar y entender que necesitas a Jesús. Y Jesús no es religión, es vida, y es vida en abundancia. Y Él lo da a toda persona que clama a Él.